Vamos a ir a Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Mientras que lo buscáis, antes de leerlo, quiero hacer una pequeña introducción. ¿Qué recuerdos aquellos tiempos del COVID, verdad? ¿Os acordáis? Cada uno tenía su contexto. Uno estaba en una casa, con piscina, con jardín. Otro estaba en un piso, encerrado, con 2 habitaciones y 6 personas. Cada uno tuvo su contexto, ¿no? Huyendo los últimos días, corriendo antes de que cerraran todas las cosas. Fue increíble, ¿no? Encerrados en casa, sin poder ir al trabajo, sin poder salir afuera. Las clases online. ¡Guau! Yo me acuerdo de las clases de universidad online. Eran terribles. Algunos quieren que vuelva un confinamiento y yo pienso que no estaría mal, ¿no? Yo en el confinamiento perdí 15 kilos, o sea que he recuperado casi todo de nuevo, pero creo que me vendría un nuevo confinamiento. Pero es interesante aquella época. Había algo que, preparando el sermón, me llamaba mucho la atención y era la distancia de seguridad. ¿Os acordáis de eso? Cuando estabas ahí en la cola del Mercadona y te acercabas un poquito a una persona y te echaba una mirada así atrás que ni para qué te acercas, ¿no? Yo me acuerdo de esos momentos, eran terribles. Tenemos que respetar esos 2 metros de distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque es que había una epidemia mundial que estaba afectando a todo el mundo, globalmente, que era muy, muy contagiosa. Y si te acercabas a alguien, pues podías correr el riesgo de contaminarte. Había gente que tenía 2, 3 y 5 mascarillas, ¿no? Era terrible lo que estábamos viviendo. Pero era algo muy grave. Era una enfermedad que quizá algunos de vosotros lo habéis tenido que vivir en vuestras propias carnes. Habéis sufrido dolores, habéis sufrido cosas de la enfermedad, del COVID. Incluso algunos, tristemente, han llegado a poder fallecer, ¿verdad? Y ha sido algo esta etapa del COVID. Pero nosotros hoy vamos a ver una enfermedad que ha sido mucho más fuerte que lo que hemos vivido con el COVID. Si te pareció fuerte, esa enfermedad era mucho más fuerte todavía. Una enfermedad que provocó que Dios mismo diera órdenes al pueblo de Dios de cómo tenían que actuar cuando alguien contenía esa enfermedad. A lo mejor ya alguno la está imaginando, pero esa enfermedad es la lepra. Antes de ir a nuestro pasaje, vamos a intentar hacer una breve contextualización, porque la verdad que Javi no me ha dicho cuándo habéis empezado a tratar el libro de Marcos. Sé que empezó el hermano Daniel, si no me equivoco, y hace un año ya. Entonces, es necesario hacer una breve contextualización, porque vamos a empezar por el versículo 40, pero a lo mejor los 39 primeros versículos no me acuerdo ni de lo que pasaba. Así que, el libro de Marcos comienza con... si tenéis vuestras Biblias ahí abiertas y lo estáis mirando, creo que el libro de Marcos comienza con un bloque de pensamiento que podemos dividir desde el versículo 1 hasta el versículo 15, donde podemos ver en este apartado que hay muchas personas. Está el narrador, el principio del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Luego están los profetas, luego está Juan el Bautista, luego está el Padre, el Espíritu, luego está Satanás, los ángeles, las fieras, y luego Jesús mismo. Todos estos personajes están haciendo todos una misma cosa. ¿Qué es? Anunciar la venida del Hijo de Dios. Confirmar que el que había venido era el Hijo de Dios, el Padre, el Espíritu del bautismo. Era la intención del autor, que por cierto, aunque os parezca muy fuerte, no sabemos si fue Marcos. Pensamos que sí, pero no tenemos certeza realmente textual de saberlo. Pensamos que sí por la tradición, pero tampoco sabemos a quién fue dirigido. Hay muchas teorías. Fue dirigido a muchos gentiles, fue dirigido a judíos, en fin. Hay muchas teorías. Entonces, lo que sí sabemos es que si no sabemos estos datos, es que no son necesarios para poder comprender y aplicar este texto. Así que, los primeros 15 versículos hemos dicho que son una especie de anuncio, una especie de venida al Hijo de Dios. Pero los versículos del 16 al 39... podemos decir que tienen otra sección, otro bloque, que es esta presentación de Jesús. Jesús mismo está con sus milagros, con sus sanaciones. ¿Qué está demostrando? Que lo que decían en los primeros versículos era verdad. Yo soy el Hijo de Dios, sano demonios, hago milagros, sano enfermos, expulso demonios, perdón. Entonces Jesús en esos versículos está confirmando él mismo con los milagros que
lo que decían era verdad. Entonces, el libro de Marcos, el autor, parece que en este primer capítulo, intencionalmente lo que está haciendo, ¿qué es? Está presentando a Jesús. Él está escribiendo y diciendo, este es Jesús. Lo dicen todos, y no solamente lo dicen todos, sino que Jesús mismo lo demostró. Así que, el Hijo de Dios ha venido a este mundo. Nos hemos quedado en el versículo 39. Pues ahora vamos a continuar con el versículo 40. Porque es muy interesante que esta sanación, el autor podía haberla incluido dentro de todas las sanaciones, porque si leéis, dice, Jesús sanó a muchos enfermos. ¿Y por qué esta sanación la separa? Bueno, pues por eso vamos a tener un sermón dedicado a la sanación. El título, valga la redundancia, tocando al intocable. Esperemos que el Señor se glorifique con todo esto. Así que vamos a leer Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Y dice así. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, al instante la lepra de aquel se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera de que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén. Amén. He dividido el sermón en 3 puntos, que los podéis ver ahí. El primero es el intocable. Vamos a ver 3 puntos, así que espero que pueda estar claro. Primero versículo 40, después versículos 41, 42 y después del 43 al 45. Primer punto, el intocable, para los que estáis anotando. Cuando comenzamos la lectura de nuestro pasaje, nos encontramos realmente con un problema. Si os habéis fijado y estáis conmigo siguiendo esta escena, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Vino a él un leproso. Esto no era un problema, era un problemón. O sea, esto era algo muy fuerte. Y si queréis profundizar en el tema, os animo a leer Levítico 13 y 14, que por amor al tiempo, pues no lo vamos a hacer. Pero os animo a leerlo. Resulta que la lepra era una enfermedad muy, muy peligrosa. Una enfermedad muy contagiosa. Causaba muchas muertes. La lepra, hoy en día, en nuestro contexto, casi ha sido erradicada. Contexto español, occidental, casi ha sido erradicada, pero tenemos países como India, Brasil, que todavía tienen muchísimos casos de esta enfermedad. Así que es una enfermedad que, si para los que no lo sabéis, una enfermedad que se produce en la piel. Sus síntomas son desde manchas blancas hasta ampollas que empiezan a supurar. Puede hacerte perder los dedos, puede hacerte perder la nariz, puede hacerte perder las orejas, perder sensibilidad y por ello te puedes empezar a rascar sin medida. Para los judíos esta enfermedad era una de las enfermedades más horribles que podías tener. Si tenías lepra, es posible que la tuvieras para siempre. Es muy posible que tuvieras esa enfermedad para siempre. ¿Y sabes qué pasaba si tenías lepra? Te expulsaban del pueblo. Fuera. Alrededor de la ciudad había campamentos, había lugares horribles, donde vivían los leprosos. No podía vivir nadie más. Es decir, y no solamente eso, una persona con lepra era lo que la Biblia llama inmundo, y si tú tocabas a alguien con lepra, pues tú te volvías inmundo también. Y tenías que pasar un confinamiento, y tenías que pasar una serie de etapas para ver si no te habías contaminado. Es decir, si tú eres un leproso del siglo I, olvídate de abrazar a tu hija. Olvídate de tener intimidad con tu esposo, con tu esposa. Olvídate de tener reuniones familiares en Navidad. Olvídate de llevar al parque a tu sobrino. Te tenías que olvidar de todo. Si te diagnosticaban lepra, tu vida acababa.
Esta enfermedad era una enfermedad muy fuerte. Te volvías intocable. Eras una persona intocable. A partir de ahora la distancia es seguridad. Y no como nuestra época del COVID, que nos la saltábamos muchos. No, venga, no pasa nada, tal. No, ahí no podías saltártela. Distancia de seguridad, no te acerques a mí, porque como yo contagie eso, me va a pasar lo mismo que a ti. Te tenías que olvidar de todo. Así que, este es el contexto. Esta es la persona que de repente se le acerca a Jesús. Ya te puedes imaginar cómo reaccionaron a lo mejor los discípulos, ¿verdad? No, Jesús, ¿qué estás haciendo? No te acerques a esta persona, que se puede chafar todo el plan. Todo se nos va, el chiringuito se nos cae. Como tú te contagias, Jesús, ya se acabó todo, las buenas nuevas, se acabó todo. Imagínate cómo estaba la gente echándose hacia atrás, tapándose la boca. Pero era normal que la gente reaccionara así. ¿Por qué? Porque si leemos el Levítico, Dios manda que cuando alguien tenía lepra debía ser expulsado. Esto no era una norma que habían inventado los judíos, esto no era algo así inventado para poder proteger de la salud al pueblo, un médico que se le ocurrió, no. Esto fue Dios mismo quien mandó esta ley, esta norma. No podía contaminar al pueblo una persona con lepra. Era una enfermedad contagiosa y Dios mismo quiere regularla. Infelizmente, si eras un judío de la época primera, de Moisés, te ibas fuera del campamento. Así que, esta es la persona que se le acerca a Jesús. Un leproso. Una persona inmunda. Alguien que estaba destrozado. No sé si ya te has podido meter en la escena. Acerca aquí un leproso a Jesús y vamos a ver ahora cuál es la actitud de este leproso. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Vino él un leproso. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues entonces, el versículo 40, lo leemos entero ahora. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Un hombre que no podía ser tocado estaba clamando a Jesús. Pero es curioso que el autor de Marcos mencione esta sanación de una forma diferente a las demás sanaciones. Y que podemos ver un matiz importante en el leproso. ¿Cuál es? Una fe genuina, ¿verdad? Un hombre humillado, un hombre que lo ha perdido todo. Un hombre cuya única esperanza es aquel del que ha oído hablar. El Hijo del Hombre está sanando a muchos. El Hijo del Hombre ha venido. Se ha presentado una paloma que representaba el Espíritu Santo. Satanás se le presentó en el desierto. El Hijo del Hombre está aquí. Si quieres, puedes limpiarme. Podemos ver aquí, hermanos, una declaración de fe muy genuina. Era su única esperanza. Y aquí el leproso está confirmando algo importante. Tú, Jesús, eres Dios. Tú eres soberano. Tú eres quien decide lo que pasa. Tú eres todopoderoso. Tú, oh Jesús, por lo que si tú quieres, puedes limpiarme. Y quiero aplicar este primer punto a nuestras vidas. Quiero que podamos entender cómo esto realmente nos importa a nosotros, porque hoy no tenemos lepra. Hoy raramente escuchemos de un caso de lepra o escuchemos de algo así. Así que vamos a intentar poder entender cómo esto aplica a nuestro contexto español, del norte de España, cómo aplica esto. Yo creo que esta es la actitud con la que debemos venir al Señor, hermanos. Reconociendo primeramente su señorío y su soberanía, de rodillas y humillados. Porque todos nos encontramos en esta misma situación que este leproso. Y tú me dirás, yo no tengo los dedos cortados, la nariz rota, no tengo manchas en la piel. No estoy hablando de ello. Estoy hablando de que todos necesitamos al Señor. Todos necesitamos a Jesús. Y quizás tú estés bien físicamente, o quizás tú estés bien emocionalmente. Y tú me digas, Jonah, yo no necesito a Jesús. Yo estoy muy bien. Entonces creo, con todo mi cariño y amor, que creo que tendrías una visión muy pobre de lo que realmente significa tu vida. Pensando que tú eres rico, eres pobre. Porque sí que necesitas el toque de Jesús.
sí que estás en esa misma condición que este leproso. Hay una enfermedad que te está separando de Dios. ¿Y sabes cuál es? Hace falta que seamos místicos. El pecado nos separa del Señor. Y necesitamos acudir al único que puede limpiarnos. Necesitamos ir a Cristo para restaurarnos. Entonces, ya es tu punto, tu decisión, decidir, ¿lo necesito o no lo necesito? Pero el tema que estoy intentando mencionar ahora en esta primera aplicación de la lepra espiritual, de esa condición que tú y yo tenemos desde que nacemos, que simboliza el pecado y nuestra necesidad de redención, quiero profundizarla en el siguiente sermón, porque si sabéis, vamos a estar viendo Marcos consecutivamente, y en el siguiente sermón veremos el siguiente pasaje que habla también de un paralítico. Entonces, en ese sermón vamos a profundizar un poco más acerca del tema de la lepra espiritual, de la condición espiritual y nuestra necesidad interna, pero en nuestro pasaje actual vemos a un leproso con fe. Y queremos valorar esta fe, y queremos ahora mismo tener en cuenta esta fe. La pregunta que yo te puedo hacer a ti hoy es, ¿estás mal? ¿Sientes que no estás limpio? ¿Sientes que dentro tuya no puedes decir, estoy limpio? ¿Sientes que estás sucio delante de un Dios santo? Como ese leproso cuando se presentó a Jesús, sabía que él no estaba limpio. Entonces, ¿te sientes así? ¿Te has podido sentir así? Entonces, querido, te animo como hombre como hombre y mujer, a hacer tu papel, que es venir a Cristo con humildad y reconociendo quién es Él. Que esa sea tu oración en medio de tu dolor, que esa sea tu oración en medio de tu duelo. Señor, si quieres, puedes. Vamos a seguir avanzando ahora a nuestro segundo punto, que hemos visto el intocable, hemos visto al leproso, hemos visto a un hombre que lo había perdido absolutamente todo, que su vida era sin sentido, ya su vida ya carecería de valor, ya su vida era insignificante, o sea, ya no valía para nada. Y se acerca a Jesús con una humildad, con una necesidad apremiante. Pero la pregunta que ahora nos hacemos es, ¿qué hará Jesús? Os recuerdo al principio, si tú tocabas a un leproso, tú te volvías inmundo. Si tú te acercabas mucho, te volvías impuro. Entonces, ¿qué hace Jesús? Pues el segundo punto le he llamado el toque del Hijo de Dios. Así que, acompañadme y leemos el versículo 41 y el 42. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado. Al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Qué escena tan maravillosa, hermanos, ¿verdad? Qué escena tan apasionante. Cuando leamos la Biblia, no solamente la leamos así superficialmente, imaginaos lo que está pasando aquí, de verdad. El Hijo de Dios, tocando a una persona que era intocable. Aquel que no podía ser tocado. ¡Cuánta misericordia de Jesús! Esto seguramente sorprendió a muchos. Ver a Jesús acercándose ya era impresionante. Pero ver a Jesús tocándole tuvo que ser dramático. ¿Qué estás haciendo, Jesús? Te estás metiendo en contramano. Por aquí no es. Pero qué maravilla cuando este hombre a la lepra le desapareció. Eso sí que fue algo chocante para las personas que podrían quizás estar allí mirando la escena. Y esta escena, hermanos, es muy importante entenderla bien. Esta sanación, como dije antes, tiene algo de especial. Aunque pasa muchas veces, pero en este primer capítulo de Marcos, vamos a quedarnos aquí, tiene algo especial con las demás. Porque Jesús no sanó de lejos. ¿Jesús pudo haber sanado de lejos?
Por supuesto. Solamente con su palabra la creación existe. O sea, si Jesús dice, quiero ser limpio sin tocarle, la lepra se va. ¿Por qué le toca? ¿Por qué Jesús toca a este leproso? Lo tocó con sus manos. Porque Jesús quería demostrar una verdad muy importante. Jesús vino a este mundo en su encarnación. Cuando Jesús bajó a este mundo, vino para hacerse hombre. ¿Y para qué? Para poder tocar al hombre. El Dios viviente, el vivo, el eterno, santo y perfecto, vino al mundo en forma de hombre. ¿Por qué? Porque el mundo estaba roto. ¿Verdad o no? Porque el mundo estaba roto y solamente Dios podía restaurar este mundo roto. Y esta sanación es una imagen preciosa de lo que pasó en la primera venida del Hijo del Hombre. Jesús, al venir a este mundo, se hizo humano, es decir, se hizo un ser físico. ¿Para qué? Para que en su poder, para que en su muerte y en su resurrección, en su victoria al enemigo, pudiera restaurar a este mundo roto. Porque el mundo está roto a causa del pecado. Pero yo quiero haceros una pregunta. ¿Pensáis que la lepra de este hombre que desapareció simplemente se esfumó en el aire? Que cuando Jesús lo sana, ¡pum!, y se va para el aire. Y cuando Jesús perdona los pecados se van para el aire. Yo creo que no. Yo creo que esa lepra, yo creo que esa enfermedad, al igual que todas las demás enfermedades, todos los dolores, todas las consecuencias que el pecado provocó en esta tierra, eso tenía que ser pagado. De alguna u otra forma. Eso tenía que ser pagado. Había una deuda. Y esa lepra era una consecuencia de un mal terrible. El pecado. Y no hablamos del pecado del leproso, porque eso no lo sabemos. No hablamos de que el leproso pecó, por eso se contagió, no. Hablamos del pecado en abstracto. Ese pecado original que traspasó a todos los seres humanos y a toda la creación. Por eso hay lepra. Porque la creación se rompió también cuando el pecado entró al mundo. Y ese pecado no simplemente puede desaparecer delante de un Dios santo. Es contradictorio con la definición de Dios. Jesús tuvo que venir al mundo, hermanos, para que en la cruz Él pudiera cargar con todo este mal. Jesús en la cruz estuvo llevando lo que el pecado provocó en la tierra. Esta tenía que ser pagada. La lepra de este hombre no desapareció. ¿A dónde fue? A la mochila, a las espaldas, a los hombros de nuestro Señor. Jesús en la cruz no solamente redimió al ser humano. Jesús en la cruz redimió la creación. Y Jesús al resucitar fue cuando restauró lo que el pecado rompió. Por lo que, cuando Jesús toca y sana a este leproso, Jesús está demostrando, al igual que ya lleva pasando todo el capítulo 1, ¿qué está demostrando Jesús? Soy el Hijo de Dios. Como me anunciaba Juan el Bautista, Isaías, Malaquías, el Padre, el demonio, los ángeles, las fieras, las sanaciones, soy el Hijo de Dios. Eso es lo que estaba demostrando, que Él es Dios. Y solo Jesús tenía autoridad sobre todo. Y sobre estas consecuencias que el pecado había provocado en el mundo. De hecho, si observamos cómo era la purificación en el Antiguo Testamento, no sé si os acordáis, los que lleváis a lo mejor mucho tiempo en la iglesia podéis acordaros, a lo mejor los que lleváis menos no, pero cuando alguien iba al templo a expiar sus pecados, porque antes de Jesús había un templo, y tú tenías que ir ahí, presentar tu ofrenda, para que los pecados sean perdonados, ¿verdad? Pues era muy interesante porque... vamos a leerlo. Levítico 4, 27 al 29. Mirad cómo alguien podía purificarse de los pecados en el Antiguo Testamento. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra
una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Qué interesante cómo tú antes, en el Antiguo Testamento, si querías limpiarte de los pecados, tenías que poner tu mano en la cabeza del animal. ¿Pero qué está pasando en nuestra escena? El inocente, el animal, el cordero, es el que toca a la persona pecadora, no es al revés. Jesús vino al mundo para tocar lo que estaba roto. Jesús toca al leproso. El toque del Hijo de Dios era necesario, porque si no, esto nunca acabaría. Este sistema de ofrendas por los pecados nunca acabarían. Era algo que sería sin fin. ¿Por qué? Porque un cordero, por muy inocente que sea, nunca podría cumplir la función de expiar los pecados del mundo. Solamente el toque del Hijo de Dios en este mundo era necesario para restaurar este mundo roto. ¿Tú crees que el mundo está roto? Puede que no sea por lepra, pero hay tantos motivos por los que vemos que el mundo está roto, hermanos. Hoy en día vemos el cáncer y nos da miedo solamente mencionar la palabra. Vemos, ya sabéis, si tú vas al médico, a lo mejor alguien lo ha vivido o lo habéis vivido, no lo sé vuestro contexto, pero que el médico te diga, ¿tienes cáncer? Te paraliza el cuerpo, porque sabes que eso es una enfermedad terminal. El mundo está roto. Eso no era así al principio. Muchas veces no es consecuencia de tus pecados, es simplemente que el mundo está mal. Vemos el hambre en el mundo, la maldad del ser humano, desastres naturales. Podemos afirmar con rotundidad lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué dice? Gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. En el leproso vemos como en la creación y cómo nosotros estamos gimiendo, clamando a Dios. Esto es clamoroso, esto clama al cielo. Necesitamos una adopción, necesitamos una redención. Es decir, estamos en esa época que los teólogos lo denominan el ya, pero todavía no. Es un poco raro, ¿verdad? Estamos en el ya, pero todavía no. El leproso había sido limpiado ya, pero no completamente, ¿verdad? Quienes estamos en Cristo hemos sido limpiados, pero no del todo. Aún estamos en este cuerpo de muerte. El leproso pudo un día haber cogido fiebre, ¿sí o no? Si he sido limpiado por Jesús, ya. Pero todavía no. Todavía este mundo sigue roto, todavía este mundo sigue gimiendo, clamando, y nosotros con él. ¿Qué significa eso? ¿Que la muerte de Jesús no es suficiente? Evidentemente no. Significa que estamos esperando la segunda venida del Hijo del Hombre a este mundo. ¿Para qué? Para que el pecado, el mal, el enemigo, el dolor, sean expulsados, eliminados para siempre. Para que recibamos adopción y vida eterna. Para que ya no haya más lepra, más cáncer, más dolor, más sufrimiento, más muerte. Cuando Cristo vuelva, una vez y para siempre, todo será limpiado. Estamos en el ya, porque ya hemos sido limpiados los que estamos en Cristo. Espero que tengamos esta fe clara. Ya hemos sido limpiados, pero todavía no estamos limpiados completamente. Falta esa segunda venida y por eso estamos gimiendo, clamando a una sola voz: Maranata, vuelve Jesús. Y todo esto es una aplicación en sí mismo de lo que estamos hablando. Pero permíteme aterrizar este pasaje un poco más a nuestras vidas. Mira, cuando Jesús dice
No sé si os habéis fijado, pero cuando Jesús dice, quiero ser limpio, en el griego, si lo pronuncio bien, se dice celo. Igual como telo, celo. Pero ¿sabéis lo que significa? Estoy deseando hacerlo. ¡Qué misericordia, Señor! Se le acerca el leproso, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Estoy deseando hacerlo. Hermano, que me escuchas, Cristo te limpió. Y Él te promete hoy, con certeza absoluta, 100% absoluta, que el mal un día será erradicado, que el dolor, la enfermedad un día será erradicada. En Isaías 53, en el pasaje que hemos leído antes, no sé si os habéis fijado en un detalle súper interesante. Lo tengo ahí. Fijaos en el versículo 4. Ciertamente llevó Él, ¿qué? Nuestras enfermedades. ¿Y sufrió qué? Nuestros dolores. Aquí no está hablando solamente de pecado. Aquí está hablando de lo roto que está el mundo. Él llevó nuestras enfermedades. ¿Jesús cogió fiebre alguna vez? Que sepamos, Jesús no se enfermó. Yo no tengo ningún caso de que Jesús se enfermara. ¿Qué está significando esto? ¿Qué era lo que vino a hacer el Hijo del Hombre? Por su llaga fuimos curados. Hermano, ¿tú puedes hoy adorar al Hijo de Dios por ello? ¿Tú puedes, al igual que el leproso, reconocer que el Hijo de Dios, quien llevó tu enfermedad y sufrió tu dolor, es el Señor de tu vida? Os animo a meditar en ello, hermanos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solo tu Salvador? ¿Es solamente tu Salvador? ¿O es también tu Señor? ¿Quién es Jesús para ti? Porque sería muy triste que Jesús para ti solamente fuera quien te cura, tu Salvador. Sería muy triste. Pero te animo a pensar que quién es el Señor Jesús en tu vida y que medites qué lugar corresponde este Hijo de Dios en nuestra vida. Meditemos en ello en esta semana. Y a ti, amigo no creyente que puedes estar aquí, también quería decirte que, o a lo mejor sí dices que eres creyente, pero no eres cristiano, aunque es un poco raro, pero bueno, puede que pienses eso. Mi pregunta para ti es la misma, si estás aquí y no conoces al Señor. Después de ver al Hijo de Dios, después de ver al Sanador, que no solamente quiere limpiarte, sino que está deseando limpiarte, que Jesús es el Hijo de Dios y que fuera de Él, como bien sabía el leproso, no puedes hacer nada. Sabiendo eso, te pregunto, amigo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué quieres que sea Jesús para ti? Él está deseando limpiarte. Tu necesidad máxima es el pecado, no tu enfermedad. El Dios eterno está diciéndote hoy, estoy deseando limpiarte. Él quiere abrazar tu alma, que está rota por el pecado. Quiere abrazar. Meditad en ello, hermanos y amigos. Para Juan el Bautista, para el Padre, para el Espíritu, para los profetas, para Satanás, los ángeles, la fiera, los demonios, todos los personajes que vemos en el capítulo 1, para todos ellos, Jesús era el Hijo de Dios. Para todos. Incluso para Satanás. Que vino a darnos vida eterna. El leproso lo ve así. Jesús lo demuestra así. Ahora tú solo estás delante de Él. Tú y el Señor. En una conversación. Y tendrás que responder a ello. Y si no estás viviendo una vida que realmente lo demuestre, te anima a arrepentirte y creer. Meditad en ello. Entonces, ahora vamos a entrar en el tercer y último punto de nuestro sermón. O sea, si recapitulamos un poco, hemos visto al intocable, cuál ha sido su actitud y cuál ha sido su condición. Soy leproso, Jesús, vengo a ti, si quieres puedes limpiarme. Luego hemos visto a Jesús, el Hijo de Dios, cómo toca
decide tocar a aquel que no se podía tocar, igual que decide tocarnos a ti y a mí. Así que ahora vamos a ver un tercer punto, que es un poco extraño. No llegaba a coincidir con los nombres ahí de toque, tocar, no se me ocurrió nada. Pero el tercer punto es algo que no aparece quizá en otros evangelios, así que es curioso que aparezca en este y que Marcos lo incluya. Un nuevo escenario. Versículos 43 y 44. Jesús le hace un encargo al leproso. Entonces, versículo 43, le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Aquí hay un momento muy interesante. Después de esta increíble, misericordiosa sanación de Jesús, Jesús le da un mandato. Pero fíjate lo que dice el versículo 43. Le encargó rigurosamente. Y en el griego, esta palabra parece que no indica solamente un mandato. Es decir, ve y compra el pan. Parece que no es así. Hay una connotación de enfado, de ira, de enojo. Es decir, una connotación de casi cólera. Jesús de repente se pone muy serio. Suena algo así como, no digas a nadie nada. ¿Ok? O sea, es increíble. Tú imagínate que Jesús te sana de un cáncer. O que Jesús te sana de la enfermedad más terrible que te puedas imaginar. O que restaura tu matrimonio que lleva roto 40 años. Y que te diga, guárdatelo para ti. Jesús, por favor, ¿cómo lo voy a guardar para mí? No puedo, se me ha cambiado la vida. Pues este, sorprendentemente, es el mandato de Jesús. El leproso no podía contar nada a nadie. Y no solamente eso, sino que tenía que ir al sacerdote y hacer lo que la ley pedía que hiciera. Era el único que le podía contar lo que le había pasado, al sacerdote. ¿Por qué? Bueno, os animo de nuevo a leer en casa Levítico 13 y Levítico 14, porque aquí habla de todo el tema de la lepra. Es decir, en Levítico 14, cuando habla de qué es lo que hace una persona que se ha purificado, que no tiene lepra, te habla de lo que tiene que hacer todo un ritual. Cuando Jesús le dice, ve al sacerdote para tu purificación, para testimoniar a ellos, lo que el leproso tenía que hacer era ir al sacerdote, el sacerdote tenía que examinar a esta persona, ver que de verdad no tenía ninguna mancha, de verdad que estaba limpio, pero no era, ok, para casa, ibuprofeno, 8 horas y en 3 días estás limpio. No era así. El leproso, o el ex leproso, tenía que llevar un cordero, tenía que llevar más animales, pájaros, palomas, etc. Y luego el sacerdote, con la sangre de los animales, aceite y más cosas, tenía que rociar al hombre que se había sanado. Y todo esto, mirad qué curioso Levítico 14, todo esto eran ofrendas, ¿por qué? Por el pecado. Qué curioso, ¿verdad? Es como si te dicen, tienes cáncer o tienes lepra, y luego de que eres sanado, que te sanas, vas al médico de cabecera y dice, todo limpio, todo ok. Vale, pues ahora tienes que ofrecer un sacrificio por el pecado. ¿Qué culpa tengo yo de haber tenido cáncer o de haber tenido esta enfermedad? No ha sido mi culpa, ¿verdad? De manera curiosa, la enfermedad física vemos que está ligada al pecado. Va ligada al pecado de alguna manera. No necesariamente tu pecado, pero sí al pecado en abstracto. La enfermedad física tenía que ir ligada. Y esto era un mandato de Dios. Esto no lo había mandado, de nuevo, los judíos. No era un ritual de los judíos, era de el Señor. Por ello, podemos decir que el pecado está intrínsecamente involucrado en nuestras enfermedades. Repito, no tu pecado. No estoy diciendo que tienes fiebre, hay algo mal habré hecho esta semana. No hablamos de eso. Hablamos del pecado, de ese pecado con el que nacemos. Está involucrada la enfermedad física. Así que con ello podemos ver todo lo que hemos visto antes sobre la venida del Hijo del Hombre para restaurar lo que el pecado rompió.
La cuestión es que en este último punto, Jesús le pide que cumpla la ley. Siempre Jesús quiso cumplir la ley. Y de nuevo, un detalle importante. Si alguien tocaba a un impuro, es decir, a un leproso, ¿en qué te volvías? En impuro. Jesús lo tocó. ¿Verdad o no? Jesús lo tocó. Es decir, Jesús debería, de alguna forma u otra, cumplir esta ley. Jesús debería tener esta época de confinamiento, Jesús debería presentarse al sacerdote. Jesús se volvió impuro, ¿o no? Pues sí. Y una vez más, en la cruz del Calvario, Él llevó todas esas impurezas. Él llevó todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo ese pecado en su mochila. Él lo llevó todo. Él fue golpeado, hermanos, por la ira de Dios, de su propio Padre, para abrazar el alma de leprosos como nosotros. Él fue golpeado por la ira de Dios, de su propio Padre, para abrazar el alma de leprosos como tú y como yo. Aunque es interesante que aquí Jesús manda esto al leproso, no solamente para cumplir la ley, sino como he dicho antes, como hemos visto a lo largo de todo el primer capítulo del libro de Marcos, ¿qué es lo que está haciendo constantemente el autor? Testificando que Jesús es el Hijo de Dios, anunciando que Jesús es el Hijo de Dios, de alguna forma u de otra. ¿Qué dice el versículo 44 al final? Jesús le dice, para testimonio a ellos. Era la hora. Jesús estaba presentándose. Y le dijo al leproso, no quiero que te presentes delante de todo el mundo, solamente delante del sacerdote para testimonio a ellos. Jesús tenía una intención específica de presentarse. La sanación y la purificación tenían un propósito. Aparte de cumplir la ley, el propósito era ser testimonio a los sacerdotes, ser conocido por ellos. Pero, de nuevo, ¿qué hace el leproso? Bueno, el ex leproso, ¿qué hace? Y leemos el versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La desobediencia de este leproso, Marcos la incluyó aquí, y vemos que trajo consecuencias a Jesús. Ya Jesús no podía entrar a la ciudad de una forma normal y corriente, ahora se tenía que quedar fuera. Y eso era importante, ¿por qué? Porque ahora el mensaje estaba siendo diluido. La gente no venía porque quería escuchar a Jesús, la gente venía porque quería ser sanado por Jesús. Y eso era lo que Jesús no quería. Curiosamente, Marcos lo añade. Jesús, casi como enfadado, le dice, no lo hagas, y el leproso va y lo hace. Entonces, ¿qué podemos aprender de ello? Hermanos, aunque a veces pensemos que sí, no siempre es el momento de hablar. Aunque Dios haya transformado tu lamento en baile, aunque Dios te sane de aquello que pedías, no siempre es el momento de hablar. Este leproso tenía simplemente que haber obedecido. Es decir, si Jesús te manda a obedecer a tus padres, ¿tú qué tienes que hacer? Obedecer. Si Jesús te manda a no contar algo, ¿tú qué deberías hacer? No contar algo. Pero si Jesús te manda a ir con el hermano Jordi a la Costa Brava a contar toda la arena de la playa, ¿qué haces? Pues tienes que ir allí y ponerte a contar la arena de la playa, aunque te parezca absurdo. Pero tienes que hacerlo. Hermano, si Jesús manda, nosotros obedecemos. Este es el punto de este último punto. Porque a veces, aunque nuestras intenciones sean nobles, de intentar como echarle una mano, ¿no? Jesús tiene que ser anunciado, ¿no? Él necesita que yo diga esto porque si no en Capernaum no lo van a conocer. No, Jesús no necesita eso. Jesús necesita que obedezcas. Con eso es suficiente. Porque Él quiere que tú obedezcas, porque de lo que es imposible ya se encarga Él. Así que seamos sensibles, porque a veces con nuestro evangelismo desevangelizamos a la gente. Eso nos pasó un poco en una campaña evangelística, una historia, pero a veces tú con una intención de evangelizar
puedes estar desevangelizando a alguien. Entonces, meditemos en esto y seamos sensibles al Señor, a su tiempo y a sus mandatos. Así que a modo de conclusión y para terminar este tiempo de sermón y de predicación, hermanos, deseo que hayáis podido entender cuál era el punto principal de lo que hoy hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque normalmente lo que nos pasa, a mí también, es que cuando escuchamos una predicación, un sermón, como mucho lo recordamos una semana, pero a partir de la siguiente ya con dificultad. Entonces, creo que es importante que por lo menos podamos recordar algo que pueda ser de bendición esta semana, que va a ser de bendición constantemente, que cuando leamos este pasaje podamos ubicarnos y saber dónde está. Y creo que el punto principal, la idea principal que yo dejaría hoy sería esta. Jesús en la cruz toca a los intocables, que creen en Él para sanar lo que el pecado provocó en ellos. Quizás tú lees esto y me dices, Jonah, la verdad que yo no te entiendo. Tú ves que hay gente que no se sana. Hay gente que clama a Dios de forma muy piadosa y no se sanan. Y me puedes hacer una pregunta. ¿Dios no quiere que se sanen todos? Te pueden seguir diciendo, mírame a mí, llevo 52 años en el Evangelio y arrastro esta enfermedad de por vida. Quizás te puedas sentir así. Y te entiendo. Pero, al igual que como vimos, os animo a ver la serie de Chosen. Vimos un capítulo que trataba este tema y que expresaba fantásticamente esta idea. A veces Dios sana y tú tienes un muy buen testimonio que contar. Dios me ha sanado, Dios me ha limpiado. Este leproso podía contar a todos, Dios me ha limpiado de la lepra. Pero a veces, Dios nos sana. Dios decide no tocar. Dios decide dejar la lepra en su lugar. Y tenemos, yo creo, que un testimonio más poderoso o igual de poderoso que contar. Que es, aunque Dios no me ha sanado, yo creo en el poder de Dios. Y yo creo que Dios me ama. Y creo que un día Él vendrá por su pueblo. Y tú vas a poder contar cómo puedes tener una fe genuina, aunque Dios no te toque tu necesidad. ¿Amén? Hay una promesa para ti y para mí. Y esto un día acabará. Y nosotros, los intocables, los que somos intocables a causa de nuestro pecado, podemos tener la certeza que Jesús en la cruz toca a los intocables que creen en Él para sanar lo que el pecado provocó en ellos. Oramos, hermanos. Gracias, Señor. Hoy te alabamos. Hoy exaltamos tu nombre. Señor, esta sanación produce tanto gozo en nuestros corazones, Señor, sabiendo de que tú eres un Dios bueno, de que tú estás deseando compartir tu toque con nosotros. Tú estás deseando tocarnos. Gracias. Gracias porque un día fuimos como el leproso. Y tú, Señor, nos restauraste. Tú, Señor, nos diste vida. Tú cambiaste nuestro lamento en baile. Y te alabamos por ello. Exaltamos tu nombre, Señor. Te glorificamos. Señor, que este ejemplo, que esta sanación en esta semana pueda recordarnos que un día lo que está roto será restaurado. Que un día, Señor, tú volverás para restaurar lo que el pecado provocó en el mundo, las enfermedades, los dolores, todo lo que está pasando en nuestro mundo, Señor. Tú un día lo restaurarás por misericordia. Te damos gracias porque sin merecerlo, tú nos elegiste, tú nos diste vida. Te adoramos. Si hay alguien, Señor, aquí que no te conoce y tú lo conoces a Él, Señor, toca corazones, toca corazones. Te damos gracias, te alabamos y queremos seguir alabándote por medio de todo este tiempo de culto del día de hoy, Señor. Que te alabemos con nuestro ser, te alabemos con nuestra esencia. Bendito, alabado y glorificado seas. En el nombre precioso de Jesús. Amén.